Hola, querido estudiante, bienvenido, bienvenida a nuestra nueva cápsula de matemáticas. Hoy día vamos a comenzar a estudiar los números enteros. Es necesario ampliar el horizonte numérico. Hasta sexto de básica, generalmente trabajamos solamente con los números naturales, es decir, los números que tú conoces para sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer operaciones combinadas y resolver muchos problemas cotidianos, por ejemplo, sumar las compras, dar el vuelto, multiplicar varias veces el valor de un producto, encontrar el reparto de algo por la división y así sucesivamente. Sin embargo, ya en séptimo básico nos presentan el profesor o profesora de matemática un nuevo conjunto numérico conocido como los números enteros. ¿Ya? Y hoy día yo te quiero contar, más que enseñarte a hacer la operatoria con los números enteros, contarte un poco las aplicaciones de este conjunto numérico a operaciones cotidianas para que entiendas la necesidad porque hubo que ampliar el conjunto de números naturales o cardinales que ya disponíamos, ampliarlo a un nuevo conjunto numérico que es de los números enteros. Y te estoy explicando esto porque en tu prueba o examen de primer ciclo de media te preguntan operatoria con los números, con distintos conjuntos numéricos, naturales, enteros, racionales. ¿Y qué te preguntan? Te preguntan las cuatro operaciones con ese conjunto numérico, te preguntan el orden de esos conjuntos numéricos, ser capaz de ordenarlos en una recta numérica y también ser capaz de resolver problemas usando estos nuevos conjuntos numéricos. Así que esa es la importancia de estos números. Bueno, voy a recordar brevemente que anteriormente hasta sexto básico nosotros trabajamos el conjunto de los números naturales que tienen un número infinito de elementos. Los números naturales se conocen como los números con el símbolo parecido a una N y un palito, y sus elementos son el 1, el 2, el 3, van avanzando de uno en uno hasta llegar hasta infinito. Luego nosotros, como necesitábamos hacer operatoria, agregamos a estos números los números cardinales, que son el 0, el 1, hasta infinito, y lo único que se agregó el 0 al conjunto de los números naturales. ¿Por qué se habla de números naturales? Porque basta ver los dedos de las manos. Tenemos un dedo, dos dedos, hasta 10 dedos, y luego voy agregando uno. Y aquí se habla de que todo número natural tiene un sucesor. El sucesor es agregarle a un número la unidad. Por ejemplo, el sucesor de 10 es 10 más 1, o sea 11. Por otra parte, el antecesor de un número natural se le resta 1. Por ejemplo, el antecesor de 10 es 10 menos 1, 9. Por otra parte, la adición corresponde a la suma, lo que tú conocías como suma, ya en séptimo básico se empieza a hablar de adición. Y la multiplicación o producto, bueno, tiene el mismo nombre. De dos números naturales da siempre como resultado un número natural. Aquí te acordarás que la adición se llama sumando y el resultado se llama suma total y que la sustracción, conocida como la recta, hay un minuendo, sustraendo y el resultado recta o diferencia. ¿Ya? Y también recordarás lo que es un número menor que otro. Ahora, solamente esas dos operaciones, la adición y multiplicación, tienen como resultado otro número natural. Para otras operaciones, por ejemplo, la resta o la división, o la sustracción o la división, nos dan unos resultados en que nos aparecen otros números. Ya en básica, tú a temprana edad conociste, por ejemplo,
Cuando un número se divide, por ejemplo, por la mitad y aparece un medio, se divide en 4 y aparece un cuarto, o sea, los números racionales, los números que tú llamabas fracciones. Bueno, ahora que hemos hecho este recuerdo de los números naturales, vamos a seguir avanzando. Pregunta, ¿qué son los números enteros? Los números enteros está compuesto por los números enteros negativos, el cero y los naturales. O sea, a los naturales, en los cardinales ya se había agregado el cero, pero ahora se agrega los números negativos, los números que se escriben con un menos delante. ¿Ya? Más adelante vamos a ver la famosa recta numérica donde se colocan los números. Esto es importante porque te irán a preguntar que coloques en la recta numérica algunos números. ¿Ya? Vamos a ver algunas situaciones de la vida cotidiana donde nos aparecen los famosos números enteros. Por ejemplo, este llamamos los números rojos. Dice, analiza ahora la siguiente situación. Felipe tiene en su cuenta 4.000 pesos, pero debe pagarle 5.000 pesos a María y los retira en un cajero. Al imprimir el saldo le sale menos 1.000. ¿Qué ocurrió? Resolvamos la subtracción. 4.000 menos 5.000 no se puede resolver en los números naturales. No existe una resta a la que se le reste un número mayor. Pero sabemos que 5.000 se puede descomponer en 4.000 más 1.000, entonces nos queda 4.000 menos 4.000 más 1.000. 4.000 menos 4.000 nos da 0 y nos queda menos 1.000, o sea, igual a menos 1.000. Felipe, al sacar del cajero el dinero que le debe a María, no solo se queda sin dinero, sino que todavía mantiene una deuda, pero ahora con el banco. Esta deuda se representa anteponiendo la cantidad de dinero, el signo menos, es decir, menos 1.000. Antes de la aparición de los números enteros, que se les pusiera menos, en contabilidad y en las empresas, los números que tenían un carácter negativo, o sea, de deuda, se les escribía con números rojos. Es decir, por ejemplo, si la empresa debía 1.000 pesos a uno de sus empleados o a un proveedor, se le colocaba 1.000 en nombre del proveedor al que se le debía, pero se lo escribía la cantidad en números rojos. Entonces se entendía que esa era una deuda. ¿Ya? Bueno, posteriormente ya no fue necesario escribir los números rojos y números azules eran los ingresos. Los números rojos eran lo que se debía o lo que había que pagar. Cuando se empezó a usar el signo menos, ¿ya? Los años AC significa antes de Cristo. Tales de Mileto, sabio de la antigua Grecia, nació alrededor del año 640 C, antes de Cristo, y murió cerca del año 560 antes de Cristo. ¿Cuántos años vivió aproximadamente? Bueno, tú trata de hacerlo paso a paso y trata de calcularlo en tu cuaderno. Lo importante que aquí, lo único que quiero que te des cuenta, que antes de Cristo la persona moría en un año menor al que nacía. Después de Cristo es al revés. Una persona, por ejemplo, nace en cierto año y muere en un año posterior a ese año. ¿Ya? Antes de Cristo era al revés como es actualmente hoy día, entonces cuesta más calcular cuántos años vivió una persona. Entonces, nosotros entendemos que en matemática se podría escribir 640 antes de Cristo como el menos 640 y 560 antes de Cristo como menos 560. De esa forma es muy fácil operarlo y sacar un resultado, convertir los años antes de Cristo a números negativos y los años después de Cristo a números positivos. Ahí tenemos otra aplicación de los números enteros. Las temperaturas bajo cero.
en algunos lugares de Chile, por ejemplo, Puerto Natales y otros que vemos en la imagen, las temperaturas dicen, por ejemplo, lunes mínimo menos 2 grados bajo cero o menos 2 grados Celsius. El martes mínima menos 7 grados Celsius. Y vemos que la mayoría de las temperaturas en ese lugar son temperaturas negativas. Las temperaturas negativas son las temperaturas bajo cero y las temperaturas positivas son las temperaturas sobre cero. Entonces, en algunos lugares de Chile hay temperaturas bajo cero. Entonces, se escriben esas temperaturas utilizando los números negativos. Se puede utilizar también el cero y también se puede utilizar los números positivos. Por ejemplo, Santiago, podemos decir que en verano no es extraño ver temperaturas superiores a 30 grados Celsius, que sería un número positivo. Pero en invierno podría haber una temperatura en algunos lugares de Santiago, por ejemplo, alrededor de Santiago, Colina, Batuco y otros lugares, por ejemplo, de menos 2 grados Celsius. Bajo el mar. Observa la ilustración. ¿Qué elementos se encuentran sobre el nivel del mar y cuáles por debajo? Si el buzo está a 110 metros de profundidad, ¿es correcto decir que está a 110 metros? ¿Por qué? Si la gaviota vuela a una altura aproximada de 200 metros, ¿es correcto decir que está a más 200 metros? ¿Por qué? Bueno, esta es otra aplicación. Asumimos que el nivel del mar es el número 0 y sobre el mar son números positivos y bajo el nivel del mar, o sea, bajo el mar, son números negativos. Entonces, si algo está en profundidad en relación al nivel del mar, usamos los números negativos. Si algo está a nivel del mar, usamos el número 0 y si algo está sobre el mar, sobre el nivel del mar, usamos los números positivos. Entonces, es otra aplicación donde nos aparecen los números enteros. Finalmente, representamos en la recta numérica usando cuadritos, el espacio de cuadrito del cuaderno, partimos de un número central, el 0, y los números naturales enteros positivos avanzan de uno en uno hacia la derecha hasta llegar a más infinito. Y los números negativos van avanzando de menos 1 en menos 1 hacia la izquierda hasta llegar a menos infinito. El número menos 5 es menor al número menos 2. Ya, el número menos 5 es menor al número menos 2. Por eso que en la fecha de nacimiento de tales estaban de esa manera. Mira bien la recta numérica porque te van a pedir en la prueba que tú escribas algún número dentro de la recta numérica. Bueno, en próximos capítulos o videos o clases vamos a ir viendo la operatoria, el orden de los números enteros y haciendo ejercicios tipo examen. Pero quiero que tengas muy claro esta parte, ¿ya? La aplicación, por qué se aplican los números enteros en distintas situaciones cotidianas. Y te pido que busques los libros o consultes con tu hijo del colegio si hay alguna otra actividad donde esté esto mismo, ¿ya? Bueno, aquí vemos el árbol de los números. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en uno próximo. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre Ceros. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!